Yo creo que una de las características de nuestro mundo es precisamente el cambio. Todo cambia. Y hay personas que viven y piensan que viven con la mentalidad del mundo hace unos 30 años atrás que parecía quieto, tranquilo, nadie eh, se sorprendía. Las cosas permanecían eh, iguales por mucho tiempo. ¿Mm? Pero hoy día estamos enfrentando una serie de cambios, y cambios no solamente en el área de la tecnología, porque como toda dueña de casa debe saber que las cosas han cambiado. O sea, antiguamente se lavaba con escobilla, algunas dueñas de casa hervían la ropa, cosa que hoy día va a ser muy difícil que la hierva, porque si la hierve, como se hacía antiguamente, se rompe, porque la mayoría de la vestimenta que tenemos están hechas con materiales acrílicos, nylon y todas esas cosas. Antiguamente la ropa era casi toda de algodón o de hilo, de tal manera que, gracias, de tal manera que la gente se daba el trabajo de hervir la ropa para sacarle cualquier suciedad. Pero hoy día, o mancha, pero hoy día ya tenemos lavadoras que secan la ropa, falta que la planche nomás, pero tenemos ese acceso a un progreso. Pero lo que es en el área de lo material también ha ido cambiando en el área de las ideas, en el área de los pensamientos. Y hoy día la gente nuestra, fíjense que su celular, que hoy día tiene, algunos tienen su smartphone, que es un pequeño computador portátil, tiene más información que cualquier biblioteca la más grande del mundo. Usted puede acceder a través de su celular a cualquier información en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Accedemos a información. De tal manera que estamos en un mundo que cambia vertiginosamente. Lo dramático es que este cambio también supone un cambio en el mundo de las ideas. Y nosotros vivimos en este tiempo que se conoce como posmodernidad. ¿Ah? Um, a ver, le voy a explicar para que no nos quedemos atrapados. La modernidad, que fue un periodo de unos 3 o 4 siglos, se hacía énfasis en la razón. O sea, todo lo que pienso y es razonable es verdad. Si lo pienso, como decía un filósofo francés, decía, pienso, luego existo. La razón, si no es razonable, no es verdad. A este periodo de tiempo que se conoció como modernidad, surgió un nuevo tiempo de hace unos 30 años atrás o 40 años atrás, que se conoce como posmodernidad. ¿Cuál es la característica dominante de la posmodernidad? Nada es absoluto, todo es relativo, porque se fundamenta no en la razón, sino en la emoción. Lo que yo siento es mi verdad. Lo que tú sientes es tu verdad. Obviamente suena bonito. ¿Ah? Suena bonito que lo que yo siento sea verdad y lo que tú sientes sea verdad. Pero entonces lo absoluto desaparece. Y es por eso que necesitamos resaltar en este tiempo que la palabra de Dios, que la misma Biblia declara, que es inmutable, que todas las cosas pasarán, mas, dice el Señor, mi palabra no pasará. Necesitamos en un tiempo de cambio y de tanta ambigüedad, necesitamos tener un fundamento firme en que apoyarnos. Lo que creemos, ¿dónde está el fundamento de lo que creemos? ¿Dónde nos apoyamos? ¿Dónde nos fundamentamos para creer lo que creemos? Entonces, yo quisiera en esta noche hablar acerca precisamente del fundamento firme que tenemos en la palabra de Dios. Quiero mencionar lo que, como se comienza en teología. En teología se habla de revelación.
Varias veces el pastor Luis ha insistido en el hecho de que todo lo que recibimos de Dios es por revelación. Es decir, revelación significa algo que está oculto y que es expuesto a la luz para ser entendido o conocido. Todo lo que conocemos de Dios es porque Dios, en su soberanía, le ha placido, Él ha querido soberanamente revelarnos a nosotros. No hubiera sido posible conocer a Dios si Dios no se hubiera dado a conocer a nosotros. ¿Lo tenemos claro? Todo lo que conocemos de Dios es lo que Dios ha decidido darse a conocer a nosotros. No es nuestro intelecto, no es nuestra capacidad de razón la que nos permite conocer a Dios. Es Dios quien se da a conocer a nosotros. Y la primera cosa que Dios hace para revelarnos a nosotros es por medio de la naturaleza. Esto se conoce en teología como revelación general. Porque en la naturaleza nosotros encontramos la perfección, encontramos el poder, encontramos la multivariedad de Dios para crear. Yo le decía hace una semana atrás que existen actualmente más de 7,8 millones de diferentes especies de animales, plantas, flores y peces. Y todavía muchos por descubrir. De hecho, hoy día estaba leyendo que a través de un sistema satelital descubrieron 3 tipos de peces que no se conocían. Significa que todavía hay mucho por conocer. Pero fíjese, 7,8 millones de especies hay en el mundo. Cada una de ellas tiene un ADN. Usted ya sabe lo que es el ADN. El ADN es el código genético que cada especie tiene. Voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco muy común. Un gato tiene un ADN que lo convierte en gato. Podemos tener gatos siameses, podemos tener gatos de chalet también, pero tienen un ADN o gato de campo. ¿Ah? Pero gato al fin, ¿cierto? Y un perro tiene un ADN, podemos tener diferentes tipos de perros, pero tienen un ADN, que es su naturaleza. De tal manera que tomamos un perro y una perra y lo que surge de esa cruza va a ser un perro. Porque tienen un ADN, tienen un código genético. Imagínense usted 7,8 millones de diferentes especies, cada una con su código genético. Es impensable, irrazonable. Es declararse necio en todas sus palabras, pensar que la creación y todo lo que existe es producto de la casualidad. Nosotros somos creacionistas. ¿Me siguen? Somos creacionistas. Nosotros creemos que todo lo que existe ha sido creado por Dios. Nosotros no somos evolucionistas. Que observamos en la naturaleza cierta evolución, pero nosotros creemos que todo lo que hay ha sido creado por Dios. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Y dice en el capítulo 1 de Romanos, dice que Dios se ha revelado en lo que hay, en lo que se ve, en la naturaleza. De tal manera, dice el apóstol Pablo, que no hay excusa. O sea, si una persona dice, a mí nunca se me predicó el evangelio, nunca se me dijo que había un Dios, Dios está diciéndole que eres inexcusable. Porque Él se ha revelado en la creación. Inteligente y sabiamente nosotros miramos la creación y decimos, alguien tuvo que hacerlo. Hay un principio científico que dice de la nada, nada sale. Hay una causa que hace que las cosas se produzcan. Lo tiene claro, ¿cierto? Usted puede tener una bolsa de pan un año ahí y si no le echa pan, nunca habrá pan ahí. Significa una causa eficiente, que significa que hay que echar el pan ahí, hay que hacer el pan. Bueno, todas las cosas que hay, nosotros solamente somos un punto en el universo, hermano. Como un punto en esta muralla somos nosotros.
el mundo en que vivimos nosotros, comparado con toda la creación. Fíjese que nosotros solamente todavía no conocemos este pequeño mundo, y algunos están tratando de conocer otro mundo. Mire, el sol, que fue creado por Dios, es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Nuestra órbita, como gira la Tierra, movimiento de traslación y rotación, si nos acercáramos 1 grado a la órbita, nos moriríamos todos quemados. Si nos desviáramos 1 grado de nuestra órbita, moriríamos todos congelados. Pero Dios perfectamente ha diseñado no solamente nuestra galaxia, porque quiero decirle que para llegar al borde de nuestra galaxia se necesitan como 10.000 años luz. Es decir, corriendo a más de 300.000 kilómetros por segundo, nosotros demoraríamos 10 años luz en llegar al borde de nuestra galaxia, y nuestra galaxia es una entre cientos o miles de galaxias. Cuando usted ve brillar una estrella y dice, oye, qué maravillosa esa estrella. ¿Sabe cuántos años atrás empezó a brillar esa estrella? Hace como 700 años. Para que esa luz llegara a nosotros ahora y la pudiéramos ver, significa que hace 700 años se prendió la ampolleta y nosotros la vinimos a ver ahora. Imagínense la inmensidad. Por eso que Dios, el Dios que nosotros tenemos, a veces se torna incomprensible. Es demasiado grande para que nuestra mente finita lo pueda entender, comprender, encapsular. Pero nosotros creemos por lo que dice en su palabra, que Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Él dijo y se hizo. Hay algunos que dicen, bueno, Dios creó de lo que no se veía. Yo escuchaba a un pastor que decía, no, es que los átomos son eternos. Lo que Dios hizo simplemente es que le dio órdenes a los átomos para que estos se unieran y formaran las cosas. Si los átomos son eternos, entonces Dios no es Dios, no es eterno. Dios llamó las cosas que no son, lo que no había, lo que no existía, y lo hizo. La primera cosa entonces que tenemos que aprender es que Dios se revela a través de la naturaleza. Por lo tanto, somos inexcusables. Mire, hermano, yo creo que usted también, en estos días de la discusión de los temas valóricos que se están tratando ahí en el Senado, ¿sabe? Las palabras que nos decían canuto, y se acordaban de toda nuestra parentela, y nos decían, ahí sonaron los canutos, y muéranse todos los canutos, y los más groseros epítetos en contra de nosotros. Daban ganas de responderle, pero yo creo que la gente habla de lo necio que es, de lo que no conoce. Si ellos supieran y conocieran a Dios, no hablarían como hablan. Si este mundo conociera a Dios, no sería como es. Un mundo violento. Conversaba con un pastor ahora en Iquique que me decía que hace no sé si este año o el año pasado, descubrieron un camión, un container con una cantidad, no sé cuántos niños a los cuales le habían extraído todos los órganos, corazón, riñones, córnea. Y uno no puede imaginar la crueldad. Y sabe que eso sucede cuando el hombre o la mujer abandona a Dios. Cuando abandonamos a Dios, porque Dios no nos deja a nosotros. Simplemente nuestra condición de empecinarnos, nuestra obstinación, hace que Dios diga, bueno, ok, ya, hazlo como quiera, vive como quiera, di lo que quieras, te dejo. Y cuando Dios se aparta de nosotros, porque nosotros nos hemos apartado de Él, simplemente nuestra condición de vida empieza a decaer. Es como poner un pedazo de carne arriba de la mesa y esperar que se conserve sin que se pudra. Para que no se pudra hay que meterlo en un refrigerador, ¿cierto? Para que ahí se mantenga. Pues bien, el ser humano cuando se separa de Dios, se separa de la fuerza, se separa del poder que lo puede mantener con dignidad. Y entonces aparecen todos los bajos instintos que hay en nuestra naturaleza, producto de nuestra naturaleza caída. No voy a seguir hablando más de eso, pero lo que quiero decirles es que Dios lo primero que hace es revelarse en la creación. En la creación nosotros vemos su poder, vemos
la magnificencia de su perfección. Vemos que todo está tan perfecto, tan coordinado. Hay un equilibrio en todas las cosas. Pero eso nos habla de un Dios todopoderoso. Pero Dios es más que un Dios todopoderoso. Dios también es un ser que se comunica, que habla, que tiene un corazón, que tiene amor, que tiene justicia, que es santo. ¿Cómo descubrimos que Dios es santo? ¿Cómo descubrimos que Dios es justo? ¿Cómo descubrimos que Dios es recto? ¿Cómo descubrimos que Dios es amor, es misericordia? Lo descubrimos en la revelación especial que es la palabra de Dios. Esta palabra. Aquí descubrimos que Dios tiene carácter, que no es solamente una fuerza creadora, sino que es una persona, un Dios personal, que se revela, que se conecta, que se comunica, que habla, que siente, que ama y desea el bien de su creación. Por eso que Juan 3:16, que es el capítulo, el texto central de la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo amó de tal manera. No solamente sabíamos que Dios era poderoso, sino que ahora sabemos por la palabra que Dios nos ama y que ha dado a su Hijo unigénito para nuestra salvación. Entonces, esto se conoce como revelación especial. Hebreos capítulo 1 dice que Dios ha hablado en este tiempo, ha hablado de diferentes maneras en todos los tiempos a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Alguien le preguntó en un momento a Jesús, muéstranos al Padre. Y él le dice, ¿cómo le voy a mostrar al Padre? Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y mi Padre uno somos. O sea, quien ve a Jesús, ve al Padre. Porque Jesús es Dios, hecho carne. Así que, mire lo que dice, por favor, alguien que abra la Biblia ahí y lea en segunda de Timoteo, 3:15 y 16. Tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento está constituido de 39 libros. Estamos hablando de toda la Escritura. Recuerda que cuando Pablo dice esto, todavía lo que se conoce como el canon de la Escritura. El canon. Esa es una palabra que algunas personas de repente no conocen, pero cuando hablamos de nosotros de libros canónicos, estamos hablando de aquellos libros que la iglesia reconoce como inspirados por Dios. Decimos Mateo es canónico. ¿Y qué quiero decir con canónico? Que es inspirado por Dios. Que cuando decimos Génesis es canónico, estamos diciendo que Génesis es un libro inspirado por Dios. Entonces, tenemos nosotros libros canónicos. Ahora, es muy importante esto lo que voy a decir, hermano. Cuando nosotros hablamos del canon de la Escritura, nosotros afirmamos que el canon de la Escritura se cerró. Ya no hay más libros inspirados. Tenemos la Biblia del Mormón, o el libro del Mormón, la Biblia de los Testigos de Jehová, y hoy día tenemos una cantidad increíble de versiones. A lo mejor le podemos hacer llegar en un momento la información de las diferentes versiones que están surgiendo, especialmente de la NBI. Es una Biblia que ha sido editada en una imprenta donde los dueños son ateos. Y han sacado textos de la Escritura donde se habla de la sangre, de la expiación, que son doctrinas fundamentales que el pueblo cristiano cree. Pero lo que quiero decirles es que cuando hablamos de que el canon de la Escritura, mire, cuando alguien le diga es que Dios me saca una revelación que está más allá de la Escritura, no lo crea, porque ya el canon se cerró. Lo que Dios puede hacer es traer mayor claridad de lo que ya ha sido revelado. Que usted de repente esté leyendo un pasaje y diga, wow,
O como diga como Isaac Newton, eureka. O recorcholis. O zambomba, como digo una expresión así de júbilo, lo descubrí, nunca lo había entendido y ahora lo entiendo. Lo que está haciendo es que el Espíritu Santo, el mismo inspirador de los escritores de la Biblia, ha traído iluminación, claridad, revelación de lo que dice la Escritura. O sea, Dios no le va a revelar algo que no esté en la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, diciéndole a los hermanos de Gálatas, dice, si viniera un ángel y le hablara de otro evangelio del que ha sido predicado, ustedes digan, es anatema, es maldito. Así nosotros creemos que el canon de la Escritura se ha cerrado. No hay más revelación aparte de esta palabra. Así que cuando el apóstol Pablo, que está escribiéndole a Timoteo, dice, toda escritura es inspirada por Dios, está asumiendo que todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento ha sido inspirado. Y todo lo que se va a escribir de ahí para adelante va a ser inspirado por Dios. Mire, los libros fueron escritos, el último libro en escribirse fue Apocalipsis. Aproximadamente entre el 92 y el 95 después de Cristo se terminó de escribir la Biblia completamente. El último libro en escribirse fue Apocalipsis. ¿Qué libro fue escrito primero en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el primer libro? No estoy hablando, el primer libro que se escribió. Job es el primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento. Porque los libros en la Biblia no están puestos en orden cronológico, sino que están en un ordenamiento de pensamiento. ¿Cuál cree usted que fue el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito? ¿Cuál? Ya veo ya que no lo saben. Santiago, en el año 45, fue escrito Santiago. Uno siempre piensa que fue Mateo, pero vuelvo a decirle que la Biblia está puesta en orden de pensamiento, no en orden cronológico. Aunque narra eventos cronológicos, yo dije, ¿cuál fue el primer libro que se escribió? ¿Ah? Estoy hablando de que Mateo, Marco y Lucas fueron escritos posterior, pero el primer libro en el Nuevo Testamento en escribirse fue el de Santiago. Lo que quiero decir, hermano, es que la Biblia está escrita en orden de pensamiento. Santiago no es el libro no es el libro bisagra. ¿Entienden el concepto bisagra? Que hace la transición entre el último libro del Antiguo Testamento, que fue ¿cuál? ¿Cuál fue el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Malaquías termina con el Antiguo Testamento y el libro que hace la transición entre el Antiguo y el Nuevo es Mateo. Pero Mateo no fue el primer libro que se escribió, sino que ya dijimos que fue Santiago. Pero Mateo es el que mejor hace esa transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque Mateo fue escrito a los judíos. ¿Me siguen, cierto? Ok. Ambos testamentos están constituidos de varios libros. Varios libros. Por ejemplo, la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa biblioteca. ¿Ah? ¿Qué hay en una biblioteca? Libros. ¿Qué hay en una pinacoteca? Pinacoteca. Pinturas. Pinturas, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos 39 libros que están divididos por lo menos en 4 órdenes. Una es la ley, ¿cierto? El Pentateuco. Luego vienen los libros históricos. Luego vienen los libros sapienciales. ¿Cuáles serían? Job, Salmo, o le llaman poéticos también.
Proverbios, Eclesiastés, ¿cierto? Y luego vienen los libros proféticos, que están divididos en profetas mayores y profetas menores. Luego tenemos el Nuevo Testamento, que está constituido de 27 libros. Tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos un libro histórico. ¿Cuál sería? Hechos. Luego tenemos epístolas. Algunas le llamamos epístolas paulinas, para referirnos a las 13 o 14 epístolas que escribió el apóstol Pablo. Y dentro de esas 14 epístolas que escribió el apóstol Pablo, hay algunas que son de carácter general o eclesiástico y hay otras que son pastorales. ¿Cuáles serían las pastorales? Primera y segunda de Timoteo y Tito. ¿Ah? Y luego tenemos epístolas universales, que tenemos nosotros: Santiago, primera de Pedro, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, y Judas. Y le tenemos un libro profético que es Apocalipsis. Y ahí tenemos los 27. Total, 66 libros. 66 libros. Por eso se llama biblos. Significa biblioteca, porque la Biblia es un libro que está constituido a su vez de varios libros y que tiene diferentes temas. La Biblia tiene tema para todas las necesidades, respuesta para todas las inquietudes del ser humano, porque la Biblia fue revelada para el ser humano. ¿Me entiendes? No nos habla de Marte ni de Júpiter. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros somos de la tierra. ¿Cómo le llaman a los de la tierra? Terrígenas o terrícolas. A los de Marte, ¿cómo le llaman? Marcianos. Pero a nosotros nos llaman terrícolas porque somos de la tierra. ¿De dónde fuimos tomados? ¿De dónde Dios nos formó? De la tierra. Pero lo que nos hace diferente es que Él puso espíritu en nosotros. Ok. Ya sabemos entonces que tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿sabe? La Biblia fue un proceso lento en que Dios fue revelando las cosas. Mire, nosotros tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. Voy a hablarle solamente del Nuevo Testamento para no meterme más allá. Pero en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Pero ¿sabe que cuando en el tiempo de la iglesia había una cantidad enorme de libros? El Evangelio de Apolo, el Evangelio de Tomás, la Asunción de María, montones, el Pastor de Hermas, montones de libros. Pero la iglesia empezó lentamente a descubrir cuáles eran los que estaban realmente inspirados por Dios y cuáles no lo eran. Y una de las cosas que tenía la iglesia para descubrirlo es que los libros inspirados no tienen errores, porque la Biblia es inerrante. Inerrante significa sin errores. Infalible significa que no falla. La Biblia es inerrante e infalible. No tiene errores, no falla. Entonces, cuando los hermanos primitivos empezaron a leer la Biblia, decían, no, este libro aquí, este no. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Biblia católica tiene 7 libros más. 7 libros más. Judith, Tobías, primera y segunda de Macabeo. Y hay más Macabeo, hay tercera y cuarta, no, pero primera y segunda de Macabeo. Eclesiástico, sabiduría. 7. ¿Ah? Ese es eclesiástico, Sirach se llama eclesiástico. Baruch, 7. La iglesia evangélica o la iglesia cristiana no reconoció que estos libros fueran inspirados porque contenían errores históricos y errores de pensamiento.
Por ejemplo, hermano, nosotros decimos primera y segunda de Macabeo. Ah, claro, usamos la palabra Macabeo en forma muy sarcástica, ¿cierto? Para referirse a los pobres esposos que son mandados por sus esposas. Este es un Macabeo. Pero Macabeo, hermano, era una familia de cinco personas, donde el padre de ellos era Judas, o sea, Matatías, Judas Matatías. Y eso es entre el año 150 y 170 antes de Cristo. Ellos defendieron el honor del templo y por eso que el primera y segunda de Macabeo está registrada esa historia. Nosotros no la consideramos inspirada, ¿sabe por qué? Porque esos libros tienen errores históricos y errores de pensamiento. No los considero. Entonces nosotros tenemos 27 y 39 en el Antiguo Testamento. Una cosa más para que nos posicionemos. No todos los libros que nosotros tenemos aquí en el Nuevo Testamento, inmediatamente la iglesia los aceptó. ¿Sabe? Hay dos palabras que creo que es protocanónico y deuterocanónico. Deuterocanónico. La palabra protocanónico, la palabra proto significa primero. De ahí se llama la palabra prototipo, ¿cierto? Los primeros libros que fueron inspirados son los que inmediatamente la iglesia los aceptó. Y casualmente, en el Nuevo Testamento, hubieron varios libros que no fueron aceptados de los que nosotros tenemos. Por ejemplo, Hebreos no fue aceptado por la iglesia al principio. Santiago no fue aceptado al principio. Segunda y tercera de Juan no fue aceptado al principio, y Apocalipsis. Todos los demás libros se les considera protocanónicos. ¿Por qué? Porque fueron aceptados inmediatamente, excepto estos que mencioné. Pero después, con el tiempo, fueron aceptados, y por eso que se le llama deuterocanónico, porque la palabra deutero, ¿qué significa? ¿Qué significa deutero? Después, posterior. De ahí viene Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco, ¿cierto? Deutero significa después, posterior, y nomos viene de ley. Deuteronomio es la ley que se le repite el Señor, por orden del Señor a Moisés, se le repite a la generación nueva que entró a la tierra, que iba a entrar a la tierra. Había necesidad de repetirle a esa generación lo que Dios había hecho. Entonces, por eso que se llama Deuteronomio. ¿Por qué? Porque es la repetición de la ley a esa nueva generación. Por eso se llama deuterocanónico a los libros que fueron posteriormente, o en segundo término, fueron aceptados como canónicos. Ahora, para hacerlo más práctico, el Salmo 119, que tiene 176 versículos, dividido en 22 estrofas, de 8 versículos cada uno, que está ordenada de acuerdo al alfabeto, alfabeto, sí, no es alfabeto, pero de acuerdo al alfabeto hebreo. Cada una de las estrofas comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Y sabe usted que el Salmo 119 es el Salmo de la palabra. Si alguno puede leer, se da el trabajo de leer ahí, ahora mismo, los primeros 8 versículos. Que alguien lea, por favor, los primeros 8 versículos, y alguien me puede decir, mire, los sinónimos que se usan allí para hablar acerca de la palabra. Se usan varios sinónimos. Para ver cuál, alguien que lo lea y descubrimos 119, 1 al 8. Mire, todas las expresiones que tenemos nosotros que son sinónimos de la palabra. Juicios, ley, testimonio, mandamientos, estatutos, dichos. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar preceptos,
¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son ocho términos que usa el Salmo 119 para referirse a la Biblia como palabra de Dios. Porque el Salmo 119 es el salmo de la palabra. Desen el trabajo de cuando lleguen a casa leer, hacerle un círculo a todas las palabras donde aparecen estos términos, y se van a ver hay 8 diferentes términos para referirse a la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Ella nos indica el camino. Por eso que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué le sugiere esto de limpiar? ¿Sabe? La palabra de Dios tiene la capacidad de orientarnos, dirigirnos, no desviarnos. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, siempre sufrimos las consecuencias. ¿Sabe? Lo que está pasando en nuestra sociedad es que nos hemos desviado de la palabra. No hacemos caso a lo que Dios nos dice. Mire, ¿cuántas personas hoy día viven equivocadas? ¿Sabe por qué? Porque desobedecieron la palabra de Dios. Están sufriendo porque no hicieron caso a la palabra de Dios. Yo hablaba con un pastor hace unos días atrás y me decía, mi papá y mi mamá nos hacían estudiar a puros golpes de varilla. ¿Ah? Y decía, y nunca me traumé. Nunca me llevaron a un psicólogo. No existían los psicopedagogos en aquel tiempo. ¿Ah? Como decían antiguamente, la letra con sangre entra. ¿Ah? Y entonces, con varillazos, coscachos, tirones de mecha, correazos, zapatazos por la espalda, estudiábamos. Ninguno se traumó, a ninguno lo llevaron a un psiquiatra o necesitó psiquiatra. Entonces, nos olvidamos de la palabra. Y la Biblia dice, instruye al niño en su carrera, en su camino, para que cuando crezca y ya sea adulto, él no se aparte de ella. La palabra de Dios es sabia. Y como dice la Escritura en el texto que leímos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y dice varias cosas para enseñar, para corregir, para instruir. ¿Ah? ¿Qué le está hablando allí? El apóstol le está hablando a Timoteo, le está diciendo, recuerda las cosas en las cuales fuiste instruido, recuérdalas. Porque la palabra de Dios que ha sido inspirada fue dada para corregirte, enseñarte, instruirte. El gran problema que hoy día tenemos como sociedad y como iglesia es que a nosotros no nos gusta la palabra. Antiguamente en la escuela dominical, mi hermano José Díaz, pues Katy, mi hermana Yere, los que han estado por años en la iglesia, en la escuela dominical, ¿qué le preguntaban a uno? Capítulos leídos. ¿Cuál era la actividad más común en los jóvenes? Esgrima bíblico. Ageo. Y ya sabe que menos que la gente se iba al Antiguo Testamento, Ageo. Hoy día, Ageo, ¿sabe cómo yo veo a los hermanos que no leen la Biblia? Cuando usted le dice Ageo, se van al índice, al principio. Piensan, ya, aquí está. Porque no saben dónde está Ageo. Si le dicen Joel, ¿dónde estará? Y se van. Cuando uno sabe que Joel es un profeta menor que está casi al final del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero el hecho de que no leamos la Biblia, no estemos familiarizados con la palabra, nos hace que tengamos ignorancia de la palabra. Dios ha dicho en su palabra muchas cosas, hermanos, prácticas, consejos prácticos que nosotros hemos desobedecido. Yo le animo, como lo he dicho en otras ocasiones, que usted se haga el ánimo de leer a partir de hoy Proverbios. Lea Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. Y empieza a leerlo a partir de hoy. Antes de acostarse, lea Proverbios capítulo 1.
mañana siga con el capítulo 2. Y cada vez que lea un capítulo, subraya algo que le interesa. Dijo, oye, esto no lo entiendo bien. Déjelo subrayado, pero siga. Después, cuando lo ha leído todo, lo vuelve a releer, a rumiar. ¿Entienden el concepto rumiar, cierto? Las vacas lo hacen. Comen y tragan. Y después lo regurgitan y lo vuelven a masticar. Le sacan todo el jugo al pasto. Claro, ellos lo pueden hacer porque las vacas tienen 6 estómagos. Entonces no es problema. Pero lo que estoy diciendo es que rumiar la palabra significa pensar. Por eso que cuando el Señor le dice a Josué, le dice, debes meditar, debes reflexionar en la palabra. Significa no leerla como usted lee una novela, sino escudriñarla. Recién conversábamos con el pastor Luis y él decía, oye, cuando yo leo la Biblia y empiezo a descubrir la riqueza, la profundidad, es un deleite. Es así, sucede así. Se produce todo un deleite en leer la palabra de Dios. Así que, ¿sobre qué base nosotros vamos a fundamentar nuestra fe, nuestra acción? Todos nosotros decimos, no, yo me rijo por la palabra de Dios. ¿Sabe? Eso requiere valentía y requiere una profunda convicción. No es cuestión de decir, no, yo me rijo por la palabra. Regirse por la palabra significa renunciar conscientemente a dirigir nuestra vida, a organizar nuestras finanzas, a dirigir nuestras relaciones interpersonales conforme a la cultura de esta sociedad. Porque la mayoría de las personas que hacen algo malo dicen, es que todo el mundo lo hace. Pero la Biblia te ordena, te manda, no sugiere. La Biblia no sugiere, la Biblia manda, ordena, establece preceptos. Por eso dice el salmista, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. ¿Por qué nuestras relaciones interpersonales no funcionan? ¿Por qué nuestras finanzas muchas veces no funcionan? ¿Por qué nuestras familias se convierten en familias disfuncionales? Porque no hemos puesto atención a lo que dice la palabra. Instruir, guiar a nuestros hijos. No se guían, no se instruyen a los niños cuando estos ya tienen 12 años. Dice el Shema. ¿Qué es lo que es el Shema? El Shema es el credo judío. ¿Ah? Y el Shema judío decía, y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos y estarán sobre su corazón. ¿Qué significa eso? ¿Que estarán sobre tu corazón? Significa que gobernarán su vida. Y se las repetirás en la mañana cuando te levantes, a mediodía y cuando te acuestes. Las pondrás en los dinteles de la puerta y también en su frente o en su mano. Es decir, era el proceso de, ¿cómo le llamo?, de repetición. ¿Ah? El método antiguo de enseñanza era repetir, repetir, repetir. A lo mejor no se procesaba bien la información, pero uno a veces repetía las cosas sin a veces entenderla, pero de tanto repetir terminaba por aprenderla. Las repetirás a tus hijos. ¿Por qué funcionan mal los hogares hoy día? Porque nosotros hemos descuidado ese aspecto. Enseñarle a nuestros hijos. Hermano, no se trata simplemente de que nos sentamos a la mesa y le decimos, hijo, hay que ser honesto, hay que ser honrado, hay que ser respetuoso, hay que amar al prójimo, hay que ser ordenado. También se enseña con el ejemplo. La mejor lección que le podemos dar a nuestra familia son nuestros ejemplos. ¿Ah? Es como el papá que le dice, te prohíbo estrictamente que te traigas cualquier cosa del colegio que no sea tuyo. Una goma, un lápiz, qué sé yo, el celular ahora. Te prohíbo terminar. Somos gente honesta, gente honrada en esta casa. Y de repente el papá dice, no, en la pega, nadie se descubrió esta llave que había ahí, una llave. Y
y me la traje porque no era de nadie, me la traje nomás. Es como esta señora que iba pasando y descubrió una mesa frente a una oficina y dijo, que mejor me la llevo para la casa. Una silla era, creo que era una silla. Se la llevó para la casa, pero no era de ella. ¿Ah? Y la firmaron y después tuvo problemas. ¿Por qué? Simplemente porque a veces nosotros ponemos de lado nuestros principios. Nuestro mejor mensaje en la vida, hermano, tiene que ver con una vida cambiada, una vida transformada. Nuestras palabras no tienen ningún poder si no están acompañadas con acciones concretas. Así que cuando dice intruye, está hablando, pone atención a lo que dice la Biblia. Podemos parecer nosotros retrógrados y probablemente muchos de nosotros vamos a ser cuestionados en nuestro círculo de amistad. Oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo hay que disfrutar la vida? Después de esta vida no hay otra. Pásalo bien, disfruta, toma, bebe, hace todo esto. Ten otra mujer si es necesario. ¿Ah? Si a ti te gusta, dale rienda suelta a esa pasión que tienes. Pero la Biblia no dice eso. Entonces tenemos que elegir hoy día sobre qué base vamos a edificar nuestra vida. Sobre la palabra de Dios que dice que no pasará, que va a permanecer para siempre, o sobre los dictados de la cultura que todos los días cambian. Mire, le puedo anticipar que en un par de años más se estará aprobando la pedofilia. Ya en algunos países de Europa está discutiéndose la ley de hacer legal la pedofilia. ¿Para qué decir de la eutanasia? ¿Ah? En un par de años más vamos a ver otro tipo de atrocidades. ¿Sabe? Hoy día yo escuchaba, parece que Luis, anoche veníamos, el pastor Luis traía en su celular, y decía que la razón de que hoy día se esté hablando de la homosexualidad, del lesbianismo, de la identidad de género, de todo eso, es porque es un instrumento para detener el crecimiento demográfico. Es decir, entre homosexuales no hay niños, no hay generación de personas, ¿cierto? Entre personas del mismo sexo. Entonces, lo que está haciendo la sociedad, y en esto está haciendo cabeza la ONU, lo que están haciendo es, no les resultó los métodos anticonceptivos, porque en este momento, fíjese, China, que hace unos 20 o 25 años atrás tenía casi 1.000 millones de habitantes, hermano, 1.000 millones, y prohibían que tuvieran más de un hijo, hoy día tienen 1.300 millones. Son todos chinos. Y en la India están casi igual. No resultaron los métodos anticonceptivos, no resultaron el control demográfico. Entonces, se le ocurrió la brillante idea de entonces empezar con esto de la identidad de género, que parece una cuestión así como muy filosófica, como diciendo, muy de inteligente. Hay que darle libertad a las personas para que se expresen su sentir, sus inclinaciones. Hoy día le llaman disforia. ¿Ha escuchado esa palabra? Disforia de género, es decir, que si tú eres hombre, pero te sientes, cada vez que te miras al espejo te gustaría ser mujer, entonces tú tienes una inclinación. Y lo que está haciendo hoy día es que la sociedad está aprobando, legalizando esas inclinaciones para que no te sientas culpable, porque las leyes se hacen para que no se sienta culpable usted. Pero en el fondo lo que se pretende es controlar la humanidad y controlar el crecimiento demográfico. Pero, ¿sabe, hermano? No es tanto eso. Fíjese que Argentina tiene como 40 millones de habitantes, pero Argentina tiene la capacidad de producir alimentos para alimentar 410 millones de habitantes. Y sin embargo, en Argentina hay mucha gente que no tiene que comer. Entonces, no se trata de que no tener, simplemente se trata de que los países son malos administradores de los recursos que tienen. Yo les puedo anticipar, porque yo no voy a vivir aquí en 50 años más, si es que Cristo no viene, pero en 50 años más, al nivel de explotación que están teniendo las mineras, en 50 años más, Antofagasta no va a existir. Va a ser una de las tantas, como las tantas mineras
¿cómo se llaman? Salitreras. Porque están sacando el cobre, están extrayendo los minerales no renovables, ¿ah?, de una manera pero espantosamente rápida. Los sistemas extractivos son muy rápidos hoy día, de tal manera que antes lo que tardaban 50 años en extraer, hoy día lo hacen en la mitad de ese tiempo y en menos de la mitad. Y entonces simplemente cuando ya aquí no haya nada que sacar, ¿te cree que se van a quedar? ¿Te cree que Billiton se va a quedar? ¿O te cree que los Lucis se van a quedar? Nada, señores, van a ir a buscar a otros lados, a destruir el medio ambiente, todas esas cosas. Entonces, bueno, lo digo porque algunos van a estar, como estos pequeños, pero nosotros ya no vamos a estar, en 50 años más no vamos a estar. ¿Ah? Entonces, lo que quiero decir, hermano, es que todas estas leyes que se están promulgando, nosotros son legales, son aprobadas por un Senado, que en realidad con el Senado que tenemos, con los parlamentarios que tenemos, con la Pamela Giles y con el Rosita Motuda, no tenemos por dónde perderse, que vamos a llegar a cualquier lado. Estábamos perdidos, estábamos sonados. ¿Ah? Porque eso muestra, hermano, la liviandad en nosotros. ¿Sabe? Nosotros como pueblo cristiano tenemos que avivarnos, abrir nuestros ojos. Mire, se aprobó el tema de la identidad de género y la señora Marcela Hernando de esta ciudad, que es diputada de esta región, ella aprobó eso. Yo en la próxima votación, si estoy aquí, no voy a votar por ella. Y ningún cristiano debería votar por ella. Ninguno. Si es que nosotros somos consecuentes con nuestras convicciones. No, es que buena persona. Me saludó un día que iba pasando por la calle Prada, me saludó. Entonces yo, no, aquí no se trata de gustos, se trata de convicciones. Si queremos tener un país más justo, vamos a tener que votar en conciencia, bien informado, por aquellas personas que realmente, ni siquiera, no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de personas que estén alineados con lo que es nuestras convicciones. No estoy hablando de que sean cristianos, pero que tengan una relación con los principios que nosotros sostenemos como hijos de Dios. En otras palabras, nosotros vamos a tener que elegir tarde o temprano sobre qué principios vamos a vivir la vida. Vamos a sentirnos amenazados, porque cuando usted empieza a hablar de la santidad, cuando usted empieza a hablar de que nosotros no aceptamos el sexo fuera del matrimonio, cuando empezamos a hablar de eso, la gente nos empieza a decir cuadrado, mente cerrada, cavernario, dinosaurio y otros epítetos, y entonces para no sentirnos descalificados, para no sentirnos a ese nivel, entonces nosotros empezamos a decir, sí, yo creo que se puede, yo creo que sí, podemos ceder un poco, no somos tan inflexibles. ¿Ah? Hermano, creo que lo que dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor, no es simplemente una máxima filosófica o ética, es un principio de vida que nosotros vamos a tener que aprender a vivir. Y estamos viviendo en este tiempo donde la batalla nuestra, la persecución de la iglesia, no va a ser donde se van a cerrar los templos, no va a ser donde nos van a encarcelar, no, va a ser en el mundo de las ideas. Y si nosotros no tenemos firme, lo que dice el apóstol Pedro, dice que nosotros debemos dar razón de nuestra fe a quien la demande. Es decir, debemos estar bien cimentados en la palabra, para que cuando alguien nos diga, yo creo esto que dice la palabra, ¿ah? Él puede decir, yo creo que lo dice la cultura, pero la cultura pasa, las modas pasan, todo pasa, menos la palabra de Dios. Y si somos inteligentes y sabios, y tenemos que afianzarnos, tomarnos de algo, debemos tomarnos de aquello que permanece para siempre. ¿Ah? La palabra de Dios permanece para siempre y ha probado permanecer en el tiempo. Termino con esto, hermano. Mira, hay un filósofo llamado Voltaire, o Voltaire, ¿ah? Un filósofo francés, Voltaire, dijo, en menos de un siglo va a desaparecer la Biblia y ya no va a existir más
Biblia. Usted sabe que la Biblia es el libro que más ha sido más traducido a más idiomas. En este momento, por lo menos lo que yo leí, a lo mejor hay más, pero en este momento ha sido traducida a 2018 idiomas. Y seguramente después que traduzca la Alejandra algún evangelio va a ser 2019. Pero le quiero decir que 2018 idiomas ha sido traducida a la Escritura. Es el libro que más se ha vendido en el mundo. Es el libro que más se produce anualmente en el mundo. Voltaire dijo, en un siglo más no va a existir Biblia. Por esas cosas, ese extraño sentido del humor que Dios tiene, cuando se murió Voltaire, la sociedad bíblica compró la casa de Voltaire y allí se estableció la imprenta donde se produce la escritura. Es como decirle, y hay que desaparecer, desapareciste tú, pero yo permanezco para siempre. Así que esta palabra es vida cuando la practicamos, porque no hay ningún mérito en ser oidores. No hay ningún mérito en ser oidores. El mérito está en ser hacedores de la palabra. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé la capacidad de vivir según la palabra de Dios. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso donde la gente escucha lo que quiere y lo que desea. Ese es el mensaje que le dio el Señor a Ezequiel. No prediques, no seas cantor para que escuche la gente. Capítulo 3 de Ezequiel. Que muchas veces el predicador dice, no, si predico esto capaz que le molesta al hermano tanto. Si predico esto capaz que le molesta a la familia tanto. Si predico esto capaz que esa familia se quiere ir de la iglesia. No, Señor. Tenemos que predicar la palabra. No, la palabra no está para pegarle la cabeza a nadie. La palabra de Dios está para edificar a las personas, enriquecerlas, construirlas. Así que, amado hermano, ¿sobre qué fundamento vamos a establecer nuestra vida, nuestra familia? Inclusive las finanzas. Mira, vi una viejita ya que se llama Ángela Sotomorri. Era una viejita pero muy especial, una mujer profeta. Un día llegó a la casa cuando estábamos nosotros en Santiago y mi suegro tenía, creo que tenía dos, ahí un parronal ahí, pero tenía dos vides, o dos o tres. Pero la uva eran ácidas. Así que nadie se las comía, se quedaban ahí, se secaban, se hacían pasas y mi esposa tenía una bolsa de pan pan duro que se había endurecido, lo tenía ahí. Y la hermana llegó y dice, y empezó a sacar todas las uvas con delicadeza, las lavó, las limpió, y luego le sacó todo el pan que tenía en una bolsa, lo mojó, lo remojó, y hizo 2 kuchen, hermano, pero exquisito. Y lo salió a vender. Oye, ¿sabes? Se lo pelearon. La gente lo vendió en un momento. Y ella decía, yo cocino de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y sabe que el otro día le pregunté a una hermana, porque justamente en su casa tenía una grana. ¿Usted conoce la granada? La granada. Y sabe que la Biblia habla de eso, tierra de granada. Y el hermano me decía, pastor, ¿sabe que la granada tiene una cantidad enorme de nutrientes y proteínas que son útiles para nuestra salud? ¡Wow! El Señor es sabio. Puso en la tierra granada que le sirviera para sanidad, para nutriente de su pueblo. ¡Qué bueno el Señor! Así que sobre la palabra de Dios edifiquemos nuestra vida. Y no seamos como aquellos que solamente quieren escuchar lo que quieren escuchar. Seamos sedientos, hambrientos de la palabra, porque la palabra de Dios sí nos edifica, sí nos construye. Padre, oramos en esta noche y te pedimos a ti que nos des la capacidad, la sabiduría para poner por práctica tu palabra.
Tu palabra te revela a ti, te revela tu carácter, revela tu voluntad, revela tu propósito para nuestra vida. Y entre más conocemos tu palabra, más te conocemos a ti. Y descubrimos que eres un Dios mucho más grande del que a veces nos imaginamos. Por eso en esta noche te pedimos que lo que hemos escuchado, Señor, no solamente sea información, sino que sea una bendición para nuestra vida, que nos haga cada día mejores. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra en un mundo que cambia vertiginosamente y que nos empuja a creer otro tipo de cosas. Nosotros nos afirmamos en tu palabra, la creemos, la sostenemos, Señor, y la vamos a vivir, aunque otros digan lo contrario. Que tu Espíritu Santo la selle, la grave en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.